Bendito Dios. Que con estas cosas no se puede vivir bien, hablar bien. Perdón. Vamos a ir, hermanos, al libro de los Romanos. Romanos en su capítulo 8 le vamos a la lectura. Uno en adelante. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese con nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hasta allí le vamos a dar lectura a esta palabra del Señor. Poderoso es Dios. Dice, hermano, el tema de esta hora: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Según, hermanos, el último versículo, el 8, que nosotros hemos tomado, hermano. Porque la Biblia claramente nos dice, hermanos, que el ocuparse de la carne dice que es muerte. Por tanto, hermanos, usted y yo, como hijos y hijas de Dios, tenemos, hermanos, que tratar la manera de caminar, hermanos, por el Espíritu de Dios, hermanos. No haciendo, hermanos, la voluntad de nuestra carne. Porque déjeme decirle, hermanos, que en esta hora usted y yo no quisiéramos quizás estar en este lugar, según la carne. Porque la carne quisiera estar en otro lugar, hermano. Pero el Espíritu de Dios, hermano, hermanos, es el que lo guía a este lugar, hermano. Para que usted y yo lo vengamos a este lugar y lo gocemos y los alegremos. Porque a eso lo venimos a este lugar, hermano. A gozarlos y alegrarlos delante de la presencia del Señor. Porque, hermanos, esa es mentira que en el lugar nos vamos a gozar o que vamos a ir al encuentro, ¿verdad? Que está cerquita. Y que allá nos vamos a andar gozándonos viendo las vitrinas quizás. Pero delante de la presencia de Dios, hermano,
No, hermano, en este lugar es donde nosotros los acercamos, hermanos, y los venimos, hermanos, a este lugar, porque sabemos que en este lugar siempre, hermanos, hay palabra de Dios, hermano. Y esa palabra, hermanos, siempre lo viene hablando día con día a usted y a mí, hermano. Predique, quien predique, se predica la palabra. Por tanto, hermanos, Dios conoce, hermanos, la necesidad que yo traigo, la necesidad que usted trae, porque esta palabra es para mí principalmente, hermano. Bendito y alabado es el Señor. Así es, hermanos, de que tenemos, hermanos, que gozarlo cuando nos acercamos a este lugar, hermanos, porque es el único lugar donde usted y yo lo venimos a gozar. Porque aquí, hermanos, sí lo venimos a gozar y a alegrarlos delante de la presencia del Señor, hermano. Bendito y alabado es el Señor. Porque ya ahora usted ya no se goza al ir, hermano, a ver a una piñata que está reventando. Ya no los alegramos nosotros, hermano. O yo no sé si algunos se alegran todavía, ¿verdad? Pero la verdad que no, hermano, porque eso, hermano, los alegrábamos cuando no habíamos conocido a Dios, hermano. Y los íbamos a pelear hasta con los niños por agarrar los dulces. Pero, hermanos, ya conociendo la verdad, hermanos, ya es imposible que un hijo de Dios o una hija de Dios se goce en una fiesta pagana, hermano. Porque estas son las fiestas de cristianos. Y estas son las fiestas de nosotros, hermanos, donde los alegramos, donde los gozamos en este lugar, hermano. Yo sé que hasta corto los hace el tiempo muchas veces, ¿verdad? Y estamos contentos porque ya nos va a alargar media hora más, ¿verdad? Estamos alegres por eso, hermano. Porque fíjense, hermano, que como hemos estado haciendo en este tiempo, a veces ni tiempo para un testimonio hay. Sí, hermano, sí, a veces es necesario que haya que hacer un tiempo de testimonio, hermano, para que mi hermano se anime y pase, hermano, a contar las visiones que Dios, hermano, le ha permitido ver, hermano, a contar el sueño, hermano, que anoche tuvo. Bendito y alabado es el Señor, hermano, porque somos iglesia profética, pero a veces no ha habido lugar. Hay hermanas que dicen: yo tenía 3 días de haber soñado, pero como no había tiempo, yo no podía. Porque a veces el predicador se lleva todo el tiempo, ¿verdad? Bendito y alabado es el Señor. Que Dios, hermano, los ayude y los bendiga, hermano. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esa es bendición, hermano, para usted y para mí. Esa es bendición para los que estamos hoy en esta noche, hermanos, reunidos en este lugar, hermano. Porque, hermanos, aleluya, la palabra del Señor dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y usted y yo estamos en Cristo, hermano. No quiere decir que los que no han venido, hermanos, están condenados. No lo vaya a interpretar de esa forma. Es porque ellos no han podido venir, hermano. Pero si ellos estuvieran en este lugar, hemos sido lavados con la misma sangre del Cordero. Bendito y alabado es el Señor. Porque, hermanos, aquí la palabra no dice, hermanos, no dice ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en este lugar, ¿verdad que no dice así? Dice para los que están en Cristo Jesús, hermano. Y el hecho que no estén en este lugar no quiere decir que no están en Cristo Jesús, hermano. Quizás algún problema tuvieron y no pudieron estar en esta hora, en este lugar. Pero la bendición es para los que estamos en Cristo, hermano. Para nosotros es la bendición. Pero ¿qué de aquel que no tiene a Cristo en su vida? No ha entrado la bendición todavía, hermano. Pero puede entrar a la bendición, hermano. Todo y cuando, hermano, escuche la palabra de Dios, hermano. Y decida, hermanos, convertirse al Señor, hermanos, y va a entrar en esa bendición también. Pero ahorita, si no está en Cristo, hermano, no hay salvación para él. Bendito y alabado es el Señor, porque para tener salvación
tiene que venir arrepentido delante del Señor, hermano. Recibirle en su corazón como su único y suficiente Salvador personal en su vida. Como un día lo hizo usted y lo hice yo, hermano. Y entonces, hermano, podemos entrar, hermano, en esa bendición que Dios nos promete, que ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Bendito y alabado es el Señor, hermano. Qué bueno es Dios, hermano. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque, hermanos, aleluya, sabemos muy bien, hermanos, que usted y yo, hermanos, ahora somos guiados por el poder del Espíritu Santo, hermano. Ahora no somos guiados, hermanos, por la carne como en un tiempo éramos guiados por la carne, hermano. Déjeme decirle que en otros tiempos, hermanos, sentíamos el deseo de ir a un lugar, hermanos, aleluya. Cualquier lugar nosotros los íbamos. ¿Por qué? Porque en nosotros no había Espíritu Santo. Y los íbamos, hermanos, a cualquier lugar a hacer cosas malas. Pero éramos guiados, hermanos, por la carne a ese lugar. Más ahora, que ahora nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones, hermanos, más ahora ya no somos guiados, hermanos, por la carne, sino que usted y yo somos guiados por el Espíritu Santo, el que mora en usted, el que mora en mí. Ese es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Ese es el que no nos deja hacer las cosas malas, ¿verdad? Porque, hermanos, cuando la carne, porque la carne siempre, hermano, la carne es una lucha con el Espíritu, hermano. La carne quiere hacer lo malo. La carne quiere deleitarse en lo malo. Pero cuando la carne se quiere deleitar en lo malo, ahí está el Espíritu Santo. Quieto, digo, Berto. Ahora soy yo el que manda este cuerpo. Ahora ya no es la carne. Ahora es el Espíritu de Dios el que mora en mí, hermano. Ahora es el Espíritu Santo el que mora en su vida, el que mora en cada uno de nosotros, hermano. Ahora, si nosotros hacemos lo malo delante de Dios, hermano, es porque el Espíritu Santo, hermanos, está contristado. El Espíritu Santo se ha apartado. Cuando el Espíritu Santo se aparta de la persona, hermano, entonces, hermano, fácilmente, hermanos, el hombre puede seguir, hermano, haciendo las cosas de la carne. Pero si el Espíritu de Dios mora allí, ahí está con usted, no le va a permitir que haga lo malo. Bendito y alabado es nuestro Dios. Qué bueno, hermano, que está el Espíritu Santo de Dios, hermanos, el que lo guía, el que lo guarda. Bendito y alabado es nuestro Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Oiga, qué bueno es el Señor, hermano. Ese es el Espíritu Santo el que nos ha librado, hermano, aleluya, de esa inmundicia del pecado, hermano, para que usted y yo, hermano, ahora, hermano, lo único que usted y yo queremos es venir a este lugar, exaltar el nombre de Dios, hermano. Qué bueno, hermano, que ahora, hermano, ya el hombre, hermano, ya dejó toda perversidad. La mujer ha dejado toda perversidad y ha venido a los pies de Cristo y ahora es guiado por el poder del Espíritu Santo, hermano. Bendito y alabado es nuestro Dios, hermano. Poderoso es el Señor. Bendito es el Cristo de la gloria. Y mire, y los ha librado, dice, de la ley del pecado y de la muerte. Oiga, ¿cómo, hermanos, usted y yo hemos sido librados, hermanos,
de la ley del pecado y de la muerte, hermano. Porque, hermano, si no hubiera sido, hermano, que el Espíritu Santo estuviera en su vida y en mi vida, quizás físicamente, quizás no estuviéramos ya vivos nosotros. Pero, hermanos, el Espíritu Santo ha llegado para darnos vida y vida en abundancia, hermano. Bendito y alabado es el Señor. También los ha librado, hermanos, de la ley del pecado. ¿Para qué, hermanos? Para que usted no peque. Porque puede ser, hermanos, una muerte físicamente o una muerte, hermanos, espiritualmente. Mire, hay que tener cuidado, hermanos, con eso. ¿Por qué, hermanos? Porque no, hermanos, puede el ser humano morir físicamente, hermanos, por el pecado, sino espiritualmente, hermano. Y entonces ya no va a querer acercarse a este lugar. Y entonces ya no se va a quedar dar cita a este lugar, no. Porque una persona muerta espiritualmente ya no quiere estar en la casa de Dios. Ya quiere estar en otro lugar donde sus ojos se alegren. Los que son bailarines, han sido bailarines, perdón, ellos van a querer estar allá en los bailes, hermano. Pero, hermanos, que Dios, hermanos, nos ayude a cada uno de nosotros, hermanos. A todos los que estamos aquí, hermanos, porque Dios los ha sacado de ese lugar. Los ha sacado del pecado y de la muerte, hermanos, para que usted y yo hoy los acerquemos a este lugar y le demos la honra y la gloria a nuestro Dios. Bendito y alabado es el Señor, hermano. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la muerte. Bendito y alabado es el Señor. Mire la bendición que usted y yo tenemos, hermano. A causa, hermano, de la venida de Jesús, usted ahora puede cantar victoria. Yo ahora puedo cantar victoria. Porque, hermano, Jesús vino a morir, hermanos, enviado por su Padre, para podernos dar, hermanos, aleluya, esa salvación tan gloriosa que usted y yo tenemos, hermano. Porque tenemos una salvación grande, hermano, que el Señor nos ha dado, hermano. ¿Por qué, hermano? Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aleluya. Ha venido, hermano, el perdón para usted y para mí, hermano. Y por eso nosotros hoy en día tenemos que estar agradecidos, contentos. Porque, hermano, si eso no hubiera ocurrido, usted y yo no tuviéramos salvación, hermano. Usted y yo, si estuviéramos vivos, estuviéramos dispuestos, hermano, a ir a una condenación eterna, hermano. Pero gracias a la misericordia, hermano, que nuestro Padre Celestial envió a su Hijo que viniera a morir, nos ha dado la oportunidad de salvación a usted y a mí. Por tanto, ahora, hermanos, tenemos que ser personas muy agradecidas con Dios, hermano. Por lo que Él hizo, hermano, no escatimó ni a su único Hijo. Amén. Para que viniera a morir por usted, que viniera a morir por mí. A Él no vio eso, hermano, que Él iba a morir. Y era el único que Él tenía. Sí. Bendito y alabado es el Señor. Es el único Hijo de Dios. Y le envió a que viniera a morir a esta tierra para darnos salvación y vida eterna a usted y a mí. Bendito Dios. Es que Dios ha sido bueno con la vida del ser humano. Hay con aquel y aquella rebelde que no han querido, que no quieren, o que juegan con el Evangelio. Yo quiero decirle en esta noche, el Evangelio no es juguete. El Evangelio no es juguete para que usted y yo estemos entrando y saliendo, cayendo, haciendo las cosas malas y volviendo a la casa de Dios. No, el Evangelio no es ningún juguete, hermano.
No quiero decirle, hermano, que con todo y esto, hermano, no hay problemas para el hombre, no hay problemas para la mujer. Y hermanos, estando en este camino, hermanos, que uno cualquiera se descuida, hermano, el diablo le gana ventaja, hermano. Pero aquel que se descuida, el diablo le gana ventaja, hermano. Pero usted y yo no lo descuidemos, luchemos, sigamos adelante. Y vamos a ver la mano poderosa de Dios, hermano. Porque Dios, hermano, no quiere que ninguno de nosotros perezca, hermano. Dios quiere que todos estemos arrepentidos, adorando y bendiciendo su nombre. Dios no quiere que lo volvamos de este camino angosto, estrecho que vamos caminando y lo vayamos al camino ancho. No, hermano, Dios no quiere eso. Dios quiere que usted y yo seamos salvos para su gloria, hermano. Bendito y alabado es nuestro Dios. Dice, hermanos, que Él enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó en la carne el pecado. Bendito y alabado es nuestro Dios. Porque Él vino como hombre a esta tierra. Así vino, hermanos, y anduvo anunciando esta palabra, y anduvo predicando esta palabra, y anduvo sanando enfermos, hermanos, aleluya, porque Él vino en carne, hermanos, a padecer en su propia carne como usted y como yo, hermano. Así vino Jesús a esta tierra, hermano, y así todos sabemos que fue maltratado, que fue crucificado, que fue muerto y resucitado, porque no se quedó allí, hermanos, en esa tumba. Amén. Al tercer día dice la palabra que Él se levantó y se sentó a la diestra de nuestro Padre Celestial. Mire qué bendición, hermano, que usted y yo tenemos, hermano. Que a quien nosotros alabamos, a quien nosotros glorificamos, Él está vivo. Él está vivo, hermanos, y Él permanece vivo. Y si Cristo está vivo, usted también, yo también, estamos vivos. ¿Para qué? Para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, hermano. Bendito y alabado es nuestro Dios. Qué bueno, hermano, que el Cristo al cual nosotros alabamos, hermano, Él tiene el poder, Él tiene el dominio, hermanos, de todo. Dice el 4. Para la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No está fácil, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la palabra del Señor, hermanos, a medida nosotros vamos leyendo y nos vamos dando cuenta, la palabra del Señor los empieza a estrechar, hermano. Los empieza a estrechar y los lleva, hermanos, aleluya, estrechando, hermanos, porque el camino del Señor es angosto, es estrecho, hermano. El camino del Señor no es ancho, no es espacioso, hermano. El camino del Señor es estrecho, pero por ese camino quiere el Señor que usted y yo caminemos, hermano. Por un camino angosto, hermano. Bendito y alabado es nuestro Dios. Dice, hermano, el versículo 4 que dimos lectura. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oiga, eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, hermano. Que usted y yo no tenemos que andar más ya por la carne, hermano, sino, hermano, ya por el Espíritu de Dios, hermano, porque el Espíritu de Dios es el que mora en usted, mora en mí, hermano. Pero si nosotros seguimos, hermano, siendo guiados por la carne, ¿qué hace el hombre, hermano, cuando ve una joven? Peor con una falda cortita, como que resorte, ¿verdad? Se vuelve, ¿va? Hermano,
¿Cómo un hombre, hermanos, haciendo tales cosas puede estar siendo guiado por el Espíritu de Dios? Esa es la carne, hermanos, la que lo está guiando, hermanos. Cuando aquel hombre, hermanos, empieza, hermanos, porque hay unos hermanos que no solo ven, sino que también, mire, hablan. Que el Señor reprenda, hermanos, esos malos espíritus en la vida de los cristianos. Porque eso se ha metido mucho hoy en día. Quizás en este lugar, quizás no vemos eso, no tenemos esas experiencias nosotros. Pero en otros lugares sí se dan esas cosas, hermanos. Pero que Dios nos ayude a usted y a mí, hermano. Bendito y alabado es el Señor. Porque los que son, dice, oiga, de la carne, piensan en las cosas de la carne. Ese es el problema. Que si su mentalidad es carnal, todo el tiempo, hermanos, anda pensando las cosas de la carne. Todo el tiempo va a andar haciendo eso. Pero si usted es una persona espiritual, si yo soy una persona espiritual, vamos a andar, hermanos, meditando las cosas espirituales, hermanos. Y las cosas espirituales son las de Dios, hermanos. Pero las cosas carnales, esas son de Satanás, hermanos. Que Dios, hermanos, los ayude a usted y a mí, bendito Dios, para que nosotros podamos, hermanos, aleluya, andar pensando, hermanos, en las cosas del Espíritu. Bendito y alabado es el Señor. Porque imagínese usted, hermanos, cuando el hombre piensa las cosas de la carne y está cantando una alabanza, hermanos, aleluya, y va todo cruzado. Hermanos, se le olvida lo que está cantando, hermanos. ¿Por qué? Porque su mentalidad, hermanos, anda por la carne y quizás está pensando, hermanos, en la muchacha joven que está en la iglesia. Quizás está pensando en la vecina, hermanos, aleluya. Que Dios, hermanos, los ayude. Pero a veces, hermanos, son las cosas que pasan y dice el hermano, el hermano todo cruzado iba. Sí, claro, anda todo cruzado. Empezando, anda carnal, no anda espiritual. Anda pensando las cosas, hermanos, de la carne. Y cómo se va a acordar de la alabanza en aquel momento que está entonando esa alabanza. Pero que Dios, hermanos, nos ayude. Que Dios, hermanos, tenga misericordia de mi persona y de usted también. Bendito y alabado es el Señor. Dice, porque el ocuparse, dice, de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Oiga, qué recomendación más bonita encontramos a través, hermanos, de la palabra de nuestro Dios, hermano. Que si nosotros los ocupamos, hermanos, de la carne, vamos a andar pensando las cosas de la carne y eso, hermanos, para nada aprovecha, hermano. Pero si usted y yo andamos pensando en las cosas del Espíritu, dice la palabra que esa es vida y paz, hermano. Y no hay cosa más mejor, hermano, más preciosa, hermano, que tener la vida que Dios nos da, hermano. Y sentir esa paz en nuestras vidas, hermano. Porque no es paz estar en problemas, hermano. Y estar como perritos y gatos. Eso es una desgracia en un hogar, hermano. Estar en problemas, hermano. Pero ni la tortillita con pollo campero le va a caer bien, hermano. Pero cuando aquel hombre y aquella mujer viven, que sea pobremente, hermanos, pero que viven, hermanos, en paz, eso es bonito, hermano. Eso es bonito. Pero tener problemas en el hogar, eso es lo más terrible que puede haber, hermano. Así es de que eso no lo da Dios, hermanos, eso lo da el enemigo. Porque Dios quiere ver, hermanos, que usted y yo estemos en paz, hermano.
en paz en nuestros hogares, en paz en la iglesia, que estemos felices, hermanos, que estemos contentos, en paz, hermanos, porque la paz la da Dios. Pero el problema lo da Satanás. Y muchas veces, tanto como hombres o mujeres, hermanos, no tratamos la manera nosotros, hermanos, de luchar, hermanos, porque no hay ese problema, sino que a veces más encendemos el fuego. Que Dios tenga misericordia, hermanos, de cada uno de nosotros, porque el Señor nos llama a que tengamos paz, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos, que nosotros tengamos paz. Dice, porque el ocuparse, dice, de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Será que ese hombre anda por el espíritu cuando esté problemado con la mujer? No, ¿verdad? Si ese hombre estuviera por el espíritu, hermanos, hubiera vida y paz en ese hogar, hermano. Pero no, hermanos, no hay espíritu, hay pleitos, hay cacerolazos, hay de todo. Que Dios, hermanos, tenga misericordia, hermanos, para que esas cosas, hermanos, no se den, hermanos, aleluya, en usted ni en mí, porque nosotros somos una nueva criatura en Cristo. Así dice la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, cacerolazos pegan. No dice así, va. Que Dios, hermanos, nos ayude, porque usted y yo tenemos que ser una nueva criatura en Cristo. Tenemos que ser mansos y humildes, hermanos, aleluya. ¿Y cuánto cuesta eso, verdad? Si a veces estamos diciendo en este lugar, aquí es fácil, hermano. Pero el problema es a la hora, hermanos, a la hora de enfrentar el cacerolazo, a la hora, hermanos, de la palabra, a la hora, hermanos, aleluya, que lo insultan. En aquel momento, allí es donde necesita ser guiado por el Espíritu de Dios, hermanos. Pero yo le digo que si somos guiados por la carne, no, hombre, va a ser un gran desastre, hermanos. Que Dios, hermanos, los bendiga, que Dios los ayude a usted y a mí, hermano. Bendito Dios. Dice el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Oigan, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es que el que no tiene el Espíritu de Dios no puede sujetarse a la ley de Dios, hermano. Sino que este quiere, hermano, vivir por la carne. Pero la carne, hermano, eso es muerte, vivir en la carne, hermano. Sino que es de vivir, hermanos, aleluya, por el Espíritu de Dios, hermano. Bendito y alabado es el Señor poderoso. Dice, hermanos, que por cuanto, dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Oiga, eso es lo que, hermanos, la carne quiere, hermanos. Eso es lo que la carne quiere, hermanos, que usted y yo los pongamos en amistad, hermanos, contra Dios. Porque si nosotros tenemos problemas con el hermano, con la hermana, con la esposa, con los hijos, con el esposo, hermanos, hay problemas y eso no es agradable a la ley de Dios, hermano. Dios quiere que usted y yo vivamos en paz. Y cuando nosotros lo hagamos de esa forma, vamos a tener bendiciones grandes de nuestro Dios. Por eso dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Oiga, terrible, hermano. Terrible la situación, pero Dios no quiere que usted y yo, hermano, vivamos porque en esa forma, hermano. Porque no se sujetan a la ley de Dios, dice, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Oiga, qué terrible, hermano. Qué terrible para la vida de un hermano, para la vida de una hermana, hermano. Estar viviendo, hermanos, según la carne. No puede agradar a Dios, dice la palabra del Señor. No puede agradar a Dios. ¿Y a qué venimos a este lugar nosotros, hermanos?
agradar a Dios, alegrarlos, a gozarlos en la presencia de Dios, hermano. Y Dios, hermano, cuando Dios ve, hermano, que usted y yo los alegramos en este lugar, hermano, Dios está agradado, hermano. Dios está viendo, hermano, que sus hijos, sus hijas están felices en este lugar, hermano. Y Él está contento, hermano. Él está alegre viendo, hermanos, una iglesia gozosa, una iglesia alegre, hermanos, aleluya. Pero ¿quién sería de Dios ver, hermanos, la iglesia del Señor todos chirudos, hermanos, todos enojados, hermanos, que ni se salude uno con el otro, hermano? No, hermano. Imagínense, hermanos, de que a veces de cada casa de familia componemos 4, 5, 6 de cada casa, hermano. Supóngase que si son 6 de aquel hogar, hermano, y los 6 vienen enojados a la casa del Señor, ¿cómo va a sentir, hermano, la llenura del poder de Dios, hermano? ¿Cómo va a sentir la presencia de Dios, hermano? Si anda enojado con sus hijos, con su esposa, con todo, es un desastre. Como hablaba la palabra aquella vez en profecía, oímos una profecía que mencionaba y que decía, hermanos, de que a este lugar venían hogares peleados, oigan, y que venían a ejercer sus privilegios y peleados. Que Dios tenga misericordia, hermano. Que Dios los ayude, hermano, para que, hermano, eso no se dé, hermano. Si se ha dado, que no se vuelva a repetir esas cosas, hermano. Porque cómo se va a derramar el poder del Espíritu Santo en este lugar, hermano. ¿Cómo va a haber movimiento del Espíritu Santo cuando el que está, hermano, predicando, hermanos, aleluya, está enojado con su esposa, con sus hijos, andan emproblemados? El que está cantando está enojado. ¿Y cómo va a haber derramamiento del Espíritu Santo, hermano? No puede haber eso. ¿Cómo la hermana va a salir danzando si anda peleada? Hablando con las danzadoras, con las que danzan. ¿Cómo va a salir danzando la pobre hermanita si ha tenido gran afrenta en el transcurso del día, hermano? Grandes problemas a la hora llegada del culto, hermano, de los coros. No se va a gozar porque el diablo le va a poner, acordate el problema que has tenido. ¿Cómo el hermano va a danzar, pues? Se ha venido con un gran chichote en la cabeza. Le dieron con la cacerola. ¿Y cómo, hermano, se va a gozar aquel hombre? Y si mira a la esposa, que la esposa empieza a danzar y el esposo la mira y se toca. Ay, te está gozando, ¿verdad? Pero mira el chichote que me has hecho. No, hermano, no hay gozo, hermano. No hay gozo. Cuando el hermano mira todo eso, hermanos, aleluya, no se goza, hermano. La hermana no se goza, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque no está viviendo por el Espíritu de Dios, sino que está pasando, hermano, una prueba grande. Quizás esos días, hermano, el demonio se ha metido allí, hermano, y hay problemas. Y está en ese momento, hermano, viviendo por la carne, hermano. No hay gozo. ¿Cómo se va a gozar? A veces uno se queda pensando, cuando uno está en el culto alegre, el culto gozoso, y la hermana tranquila, como que nada está pasando, hermanos llorando, hermanas llorando, uno danzando, otros profetizando, pero la hermana no siente nada, como que estuviera en Plaza Mundo, viendo para todos lados. No hay gozo. Y como yo soy bien mirón, ¿verdad? A veces me quedo viendo. No, hombre, ¿y cómo la hermana va a danzar si anda unos tacones así, ve? Así los taconotes, y cómo el momento que empiece a danzar se le va a doblar.
Y aunque siente el toque del Espíritu Santo, no danza. ¿Y cómo va a danzar con esos tacones que anda, pues? Ya me metí en problemas. Pero esa es la verdad. Eso yo lo he visto con mis ojos. El Espíritu Santo tocando. El Espíritu Santo llegando. Hermanos, aleluya, queriendo usar a aquella sierva de Dios, hermanos. Pero no puede. Sabe que si se levanta en danza, no, hombre. Pero un día los zapatos van a quedar botados. Y la va a levantar el Señor en danza, hermano. Bendito y alabado es el Señor. Una vez yo vi, hermanos, en una vigilia, una hermanita pobrecita andaba danzando con todo, hermano, aquella hermana danzando, y se le revienta la sandalia, hermano. Y mire, hermano, chancleteaba bien feo porque la sandalia se le había reventado. Y vino la hermana, hermanos, en ese momento a ver cómo hizo. Con el otro pie se quitó una y con el otro se quitó la otra y la aventó. Y continuó danzando. Bendito y alabado es el Señor, dije yo. El diablo quiso robarle la bendición a esa hermana, hermano. Eso fue, hermanos, el enemigo le quiso robar esa bendición. Pero esa hermana luchó, hermanos, por esa bendición y no se quedó así. Y terminó todo el culto danzando sin zapatos, hermano. Bendito y alabado es el Señor. Poderoso es Dios. Que el Dios que nosotros alabamos, este Dios quiere que usted y yo andemos espiritualmente, hermano. Que cuando nos acerquemos a la casa de Dios, hermano, vengamos dispuestos, hermano. Dispuestos, pero bien dispuestos, hermano. A que si el Señor lo saca en danza de donde estamos, hermano, gloria a Dios, hermano, que haga el Señor lo que Él quiera. Pero algunos o algunas dicen, ahora yo no voy a danzar. ¿Quién es usted para detener el poder del Espíritu Santo? Usted y yo tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios, hermano. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios y dejarlos, hermanos, aleluya, que Dios, hermanos, se glorifique, que Dios se manifieste, que Dios los use para la alabanza de su gloria, hermano. Bendito y alabado es el Señor, es que este Dios al cual nosotros alabamos, hermanos, este Dios, hermanos.